Así como hemos titulado esta palabra, doulos, palabra griega que significa más que un esclavo. Y si mirando, volviendo a escuchar, porque yo vuelvo y escucho las palabras que quedan grabadas allí, y cuando la estoy subiendo, vuelvo y la escucho y para que el Señor vuelva y me hable o me reconfirme lo que ha venido hablando. Al escucharla, yo veía la vida de Urías. ¿Saben quién es Urías? ¿Cierto? Y yo, ¿será que este hombre lo podemos llamar doulos? Porque David lo manda a llamar y quiero hacerle un resumen corto de lo que hace David, que lo manda a llamar después de haber pecado con su esposa. Y lo manda a llamar y lo felicita por la labor que hizo en la guerra. Y le dice, listo, te ganaste, es un día de fiesta, vaya, celebre con su esposa. Pero este hombre, y yo digo, ¿cuántos de nosotros en la posición de Urías hubiésemos hecho lo mismo? Él salió del palacio, pero se quedó durmiendo, acampó en la puerta. Eso me recordaba una vez que me fui de camping con unos amigos y nos gastamos toda la plata, se nos mojó todas las cosas y amanecimos en el atrio de la iglesia. Porque no había cómo armar la carpa ni nada de eso. Pero ese hombre acampa ahí a la puerta del palacio, no va a su casa conforme el rey lo mandó. Y yo aquí me quedaba con dos inquietudes. Él desobedeció al rey. Fue más que un esclavo porque no le importó su vida si el rey se la decidía quitar, porque no le hizo caso, porque no le obedeció. Entonces, pensaba, cosa que no hizo Betsabé, ella no se negó, no se rehusó. Si usted es el rey, rey, máteme. Entonces, pero después de que David lo emborracha y hace todo, porque como no quiso ir a hacer la fiesta con la esposa, entonces David le hizo la fiesta a él. Y ni borracho este hombre cambió su concepto, su plan, su propósito de lo que él había hecho. Él se había alistado al ejército para ir a pelear por el pueblo. Y estas son las palabras que él le dice a David, porque él le dice, pues mi señor el rey, es que afuera está el arca de Jehová, afuera están mis compañeros, ellos están en medio de una batalla y yo voy a estar durmiendo con mi esposa. Él tenía claro para qué se había enfilado al ejército. Y yo me preguntaba y quiero preguntarte, ¿usted tiene claro para qué se alistó a ese ejército? Los nuevos bautizados. Aquí sucede algo bien interesante, que cuando en una familia hay más hijos, hay menos herencia. Pero en la familia de Dios, entre más hijos, más herencia. Tremendo, ¿sí o qué? Pero los que acabaron de ingresar a esta familia, ¿saben a qué se están metiendo? ¿Verdaderamente quieren ser unos doulos? ¿O solo de boca, pero no de corazón? Porque es allí donde tomo a Urías como ejemplo, porque ¿será que entonces Urías lo podemos llamar más que un esclavo? Porque el hombre se niega a sí mismo, a sus placeres y a todo lo que representa para poder decir, aunque no estoy en la guerra, aquí donde estoy peleando la batalla y por eso no voy a ir a contemplar mi carne, sino que me voy a quedar aquí chupando frío, no sé cuál sería el clima en ese momento, pero se quedó en la puerta del palacio. Entonces, si nosotros estuviéramos o tuviéramos la posición de Urías, ¿qué hubiéramos hecho? Descendemos a la casa con la familia. Recuerden los 10 leprosos. Fueron sanos. Y solamente uno, y siendo extranjero, se devolvió. Los otros, quién sabe hace cuánto no veían la familia y decidieron irse en primero pan de la familia.
ahí es donde el Señor dice, yo no vine a causar o a unir, sino a hacer división de aquellos que tienen una fe diferente. Por eso, si tú eres o realmente te infilaste en este ejército porque quieres ser más que un esclavo, si tu familia no comparte tu fe, tu familia no puede ser obstáculo para que tú sigas a Cristo. O si no, estás en el lugar equivocado, estás en la vivienda. Ahí es donde necesitamos hacer la diferencia acerca de qué es lo que quiere Dios, pero cuáles son mis placeres. ¿Qué busco? Porque del día en que yo entregué mi vida al Señor, ese día yo me comprometí con la causa de Cristo. Y ahí es donde yo pierdo todo derecho sobre mí mismo. Y es lo que el Señor quiere darnos a entender a nosotros con esta palabra de doulos. Más que un esclavo. Porque no es para nuestro beneficio, sino que es para lo que Él nos ha puesto, su plan, su propósito. El Nuevo Testamento nos dice que cuando Jesús vino a esta tierra, tomó forma de siervo. Él mismo nos enseñó con el ejemplo. Forma de siervo, dice la palabra allí en Filipenses, que no estimó el ser hecho como Dios o ser Dios, sino que se despojó de todo esto para hacerse hombre como usted y yo. Y ya ustedes saben qué fue lo que hizo. La forma más baja de ser un esclavo. La más baja, ni siquiera el esclavo solamente. Y leí allí, yo creo que ustedes tienen el libro de rendición. Sí, sí lo han leído. En el libro de rendición nos hablan acerca de esto. Y hay un escritor que dice que se ha perdido el significado de esclavo cuando en las traducciones de la Biblia, porque la original traduce esclavo, pero en las traducciones actuales colocan siervo. Y él dice que desde que la traducción de la Biblia cambió la palabra esclavo por siervo, se perdió el significado de lo que verdaderamente representa el ser un esclavo de Cristo. Y Jesús nos muestra esto cuando toma la forma más baja, y por eso Él muere con muerte de cruz, que era la muerte más vil que podía existir en ese tiempo. Se imagina, hoy nosotros nos escandalizamos que porque alguien está descuartizado, hoy nos escandalizamos que porque hay tan sangrientos y no, la muerte más vil. Y en el original, no sé con quién hablaba estos días, el original dice que en la cruz no se veía sino un bulto de carne. No sabía usted qué había ahí. Y yo le decía al hermano, la hermana con que hablaba, yo le decía, si la película de Mel Gibson la vetaron por un tiempo, supuestamente porque era muy sangrienta, porque era muy cruel, entonces cuando vamos al original, nos aterraríamos de ver lo que pasó verdaderamente en la cruz. Pero Jesús no estimó nada de esto y en obediencia a la voluntad de su Padre y por amor a Él y por amor a la esposa y a la familia que su Padre le había dado, Cristo se humilló a sí mismo y se ofreció para ser esclavo, para poder liberarnos a todos los que nosotros o todos los que queramos hoy no ser esclavos del pecado, sino de Él. Entonces, si tenemos esto, ¿qué podríamos decir? ¿Somos o no somos unos doulos? ¿Qué señal tenemos para poder identificarnos como esclavos de Jesucristo? ¿Qué señal si hoy te miran a ti, o tú más bien, no vamos a poner otro tercero, usted mismo, usted se mira en el espejo y usted qué señal ve
de que usted es un esclavo de Jesucristo? ¿Qué puede identificar usted que hay en usted de un doulos? Porque Pablo nos enseña y Pablo dice, yo traigo en mi cuerpo las cicatrices del Señor Jesús. Recuerde que Pablo 2 veces dice la palabra, no sé por qué, tengo que estudiar eso, porque dice 39 más 1 y no dice 40 de una vez, ¿sí o qué? No sé qué tiene el número 40, pero bueno. Pero 2 veces a Pablo le dieron 39 más 1 palazos o latigazos, ¿cierto? Por eso Pablo expresa y dice, en mi cuerpo traigo las cicatrices del Señor Jesús, porque a Jesús le dieron 39 más 1, solo que fue más terrorífico con esos garfios y con todo lo que hicieron en la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la señal que tú tienes? No me la diga, pero ojalá que cada uno de nosotros la podamos ver en el espejo. Y acompáñeme ahí mientras usted piensa cuál es la señal y se busca. ¿Qué es que tengo? Al Evangelio de Marcos, capítulo 8. Y les voy a leer la Nueva Biblia de las Américas en el verso 34. Cuando lo tenga me dice amén. Este es un verso que yo uso mucho. Y el Señor me daba esta palabra y yo me gozaba porque podía entender más de todo lo que he hablado, de todo lo que he dicho. Y yo decía, ay Padre, gracias. Aunque me tocó corregir cositas. Pero gracias por lo que venía viviendo y por lo que venía haciendo. Aunque quiero más. Marcos capítulo 8, verso 34. Dice así, leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo, ojo, aquí Jesús no los llevó aparte para hablarles. Aquí Jesús los toma a ellos, pero toma a la multitud, toma a aquellos que estaban simplemente chismoseando, novelereando o pasando en el tumulto. Hey, ¿qué está sucediendo allá? Vamos a ver qué nos dan. Así somos nosotros hoy, ¿cierto? Hay un tumulto y vamos a ver qué pasó. Llamando a Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos, Padre, damos gracias, Señor, por el poder de tu palabra. Señor, ayúdanos con tu sabiduría, con tu conocimiento, sobre cada uno de nosotros para que, Señor, no sea una palabra más. Señor, que esa palabra entre hasta lo más profundo de nuestros huesos, lo más profundo de nuestro ser. Y nos pueda, Señor, allí hacer que nos podamos apasionar para ser un doulos de ti, mi Jesús. Para que dejemos, Señor, la costumbre de este mundo y nos podamos entregar plenamente a ti desde el día, Señor, o más bien con el compromiso que lo hicimos desde hace ya muchos días, Señor, de decirte que te entregábamos nuestra vida. Ayúdanos y que a través de esta palabra podamos darnos cuenta, Señor, qué cicatrices tenemos nosotros que nos evidencie como un doulos de parte tuya. En el nombre de Jesús, y usted dice amén y amén. Déselo fuerte y siéntese, mi hermano. Porque después de esta introducción y de colocarnos en la posición de Urías, entonces ahora viene ya nuestra posición. Ahora ya no vamos a hablar de Urías, sino de nosotros, lo que Cristo ha hecho para que nosotros podamos llegar hasta donde Él quiere. Y es por eso que en sus interacciones con los demás, Jesús solía ir directamente al grano. Jesús no era que se tramaba o ponía rodeos, nada. Él sabía a dónde tenía que llegar. Y por eso es que entonces, como decimos, nos lastima las llagas, ¿cierto? Porque Él quiere que vaya directamente al punto que le interesa a Él, no con rodeos. Y ese llamado a seguirle
no es la excepción cuando nos llama, porque Él nos encuentra a nosotros y nosotros decidimos aceptar ese llamado. Entonces, cuando Él nos llama, no hace el cambio o la diferencia en cuanto que Él quiere ir directamente en cada uno de nosotros. Porque seguirle equivale a negarnos a nosotros, a negarnos a los placeres, a cargar nuestra cruz y punto, nada más. Solamente eso representa el hacerlo. Y recuerde cuando hablábamos hace muchos días acerca del discípulo y el maestro, el por qué se hablaba de que el polvo de los pies del maestro cubriera a su discípulo, porque caminaba tan junto a su maestro que como iba en sandalias, entonces el polvo lo cubría a él. ¿Qué tan cerca caminas tú del maestro? ¿O tu cercanía es solamente los domingos en la iglesia? Esto es lo que necesitamos darnos cuenta para empezar a mirar si verdaderamente hay una señal del doulos de nosotros para con Cristo, de ser más que un esclavo para con Él, porque Él nos mostró el ejemplo y por eso nos dice: niéguese a usted, cargue la cruz, punto, no más. Con eso es suficiente. Pero la pregunta es, ¿qué significa negarnos a nosotros mismos? ¿Por qué Jesús nos colocaría a nosotros un ejemplo de esto, sabiendo que la cruz de Él no tiene el mismo significado que nuestra cruz? Y es por eso que entonces, como no tienen el mismo significado, usted y yo simplemente disfrazamos todas las cosas para poder creer o hacernos creer que estamos llevando la cruz. Y lo vamos a ver a continuación. Les voy a explicar qué significa esto. ¿Cuál es la enseñanza que nos quiere dar? Nuestras propias definiciones nos hacen entender una forma imprecisa que negarse a uno mismo y que cargar la cruz significa en el discipulado. Sí, usted me va a decir: pastor, pero es que seguir a Jesús es difícil. Amén, hermano, tiene toda la razón. Seguirle a Él es difícil. Pero te quiero decir, no es imposible. Y si hay otros hombres que lo consiguieron, ¿qué tuvieron de diferente ellos a nosotros hoy que no lo podamos hacer? Solo que ellos decidieron negarse, tomar su cruz y caminar. En cambio nosotros no. Nosotros hoy la pensamos y nosotros hoy decimos: pero es que el Señor me entiende. O la palabra famosa: Él conoce mi corazón. Eso es una palabra famosa entre el cristiano o el creyente hoy. Diría más fácil el creyente que el cristiano. Dios conoce mi corazón, Él sabe que yo quiero pero no puedo. Falso. Porque si tú le pones a Él, Él te organiza todo. Entonces, cambiamos el significado. Pero si nos basamos en cómo asociamos estas ideas y luego las desarrollamos, probablemente vamos a interpretar mal el significado de lo que quiso decir Jesús. Y es allí donde cambiamos simplemente el significado, porque no es lo mismo. La cruz de Jesús es diferente a la cruz mía. Por ejemplo, si nosotros consideramos cómo buscamos cumplir con el negarse a sí mismo, podemos darnos cuenta de cómo nosotros lo asociamos a ese negarnos, a ese morir a nosotros mismos. ¿Cuál es la sociedad que hacemos? Y a veces creemos que negarnos a nosotros es cuando vamos al ayuno. Sí, pastor, es que vea qué sacrificio el que estoy haciendo. Pastor, es que usted sabe, a mí me gusta tanto la cama, pastor, pero estoy negándome a mí mismo porque me levanto después de toda la semana de madrugar y vengo al ayuno. Y le ponemos terror a eso. Pastor, si usted supiera, vea. Y ese es el concepto que tenemos de negarnos a nosotros. Cuando no estamos haciendo nada. Hacemos una actividad y muchos me dicen: pastor, yo le voy a apoyar. Y estos días alguien se me enojó que porque yo le dije: apóyame a mí. Es que es para su bien. Si usted no necesita, no venga.
Ay, pero pastor, es que como... No, si usted no me está apoyando en la actividad a mí. Si usted me viene a apoyar a mí, no venga. Si usted viene a la iglesia nada más para que yo lo vea, no venga. Porque es que usted necesita de Cristo. Sí, yo también, si lo está pensando allá. Por eso vengo. Por eso vengo. Pero no creamos que esto es negarnos, no, porque no es el negarnos a cosas. No es negarnos a nuestros deseos, no. De eso no se trata el negarnos a nosotros, porque cuando yo me niego a objetos materiales, a cosas inmateriales, simplemente es un significativo o una explicación propia de negarnos a nosotros mismos. Pastor, vea, es que sabe que yo dejé la universidad, me negué a ser profesional porque yo quería servirle al Señor. No, pues cuidado, ¿qué sacrificio estás haciendo? Estos días que no graduamos, me decían a mí que diera unas palabras de agradecimiento. Y yo decía, pero ¿yo qué digo? ¿Yo qué digo? ¿Yo qué digo? Y entonces yo expresaba todo lo que el pastor Ubaldo hizo, cómo me motivó, cómo me empujó a estar, porque realmente yo no quería estar por cuestiones económicas. Pero llega el momento en donde él proporciona todo y me dice, listo, ya lo organicé para que estudies. Y estudio y todo ese proceso de cómo nos motiva, cómo nos alienta para que pudiéramos permanecer. Y como si les he dicho a ustedes, yo le decía allí a todos los graduandos y a los asistentes, las familias, yo le decía, no era que me llamara la atención la medicina, pero menos me llamaba la atención porque es un estudio de por vida. Y el Señor me mete en este cuento para que estudie de por vida. Pero no porque estudio de por vida significa que me estoy negando a mí mismo. No, porque es que el que le gusta, como decimos nosotros, le sabe. Entonces, si verdaderamente, y esta mañana conversábamos en el ayuno, y yo les decía, o hacía mi comentario acerca de por qué nosotros nos dejamos, y hablo de la iglesia, derribar de cualquier obstáculo, porque no hay pasión. Porque aunque sabemos que la meta va a ser calles de oro, mar de cristal, felicidad plena, nada de tristeza, se acabó la necesidad y todo eso, eso no nos llama la atención porque no lo tenemos cerca. Entonces simplemente como el COVID, eso eran los chinos, ellos que comieron murciélago allá. Y cuando ya llegó el COVID a la casa, ay, es que también usted comió murciélago. Entonces, no nos apoderamos de lo que nos han entregado porque cambiamos el significado de todo. Tenemos que vivirlo como Cristo lo hizo. Y así el concepto de cargar la cruz no será malinterpretado, sino que lo llevaremos en el plan de que todos cargamos la cruz. Y aquí se aplica una variedad de dificultades, desde ser utilizado en broma como el vivirlo en una realidad. ¿Cómo así, pastor, que en broma? Usted ha escuchado por ahí de pronto que dicen, hey, ¿quién va a hacer fiesta, torta hoy? Yo me sacrifico. Yo cargo la cruz y voy como torta. Y a veces lo tomamos en broma y decimos que cargamos la cruz, pero lo hacemos en algo que me está beneficiando o algo que me interesa a mí. Ay, tengo que trabajar más horas. Ay, no, pero por ese sueldo yo me cargo la cruz. Y empezamos a mover todo eso. Pero realmente eso será cargar la cruz. No, son conceptos cerrados. Mi esposa cargaba la cruz. O bueno, yo cargo la cruz con mi esposa porque ella no está a tiempo para nada. Hay que empujarla siempre. Amor, ¿por qué no anda más temprano, amor? Entonces yo podría decir que cargo la cruz con ella. No, esa no es la cruz que Cristo me dijo que cargara. Esos, pongámosle que son ganjes de la vida.
Sabemos que el ser humano es así, entonces eso no tiene nada que ver. Ahora, cuando tenemos enfermedades y enfermedades que tienen larga duración, que uno dice, pero ¿y por qué, Señor, no te llevas esto? También a muchas veces creemos que estamos cargando la cruz por ese lado. Pero también nos han enseñado, nos han señalado, ay, pecado oculto, quién sabe qué hizo. Y entonces decimos, ay, esa cruz que yo llevo. No, mi hermano, no, mi amado, eso no es cargar la cruz. El que usted tenga relaciones difíciles, el que usted tenga situaciones complicadas, no es cargar la cruz. Si la nevera está gomela, no significa que estás cargando la cruz. Si tienes alguna circunstancia adversa, no significa que carga la cruz. Hace parte del proceso de moldeaje de Dios para tu vida. El que dependas 100% de Él. Pero nosotros dependemos de Él hoy, pero mañana volvemos y la pensamos. Mañana volvemos y decimos, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿y por qué te demoras? Señor, sacamos un montón de cosas y dejamos más bien que la incredulidad venga a nosotros. Y es allí cuando nosotros tendemos a espiritualizar todo, nos volvemos los super espirituales. Estoy sufriendo por la causa de Cristo. Cuando realmente es la desobediencia que hemos tenido. Y ahí metemos al Señor. En este tipo de interpretaciones peligrosas basadas en verdades parciales, nos alejamos de la identidad que Cristo nos quiere dar. Cada una de estas interpretaciones erróneas pasa por alto lo que Cristo está solicitando de cada uno de nosotros, lo que Cristo está solicitando de cada uno de los dulos, de los que quieren ser más que esclavos. Por eso vamos a mirar dos consideraciones en particular que pueden, o más bien que nos van a guiar hacia la comprensión correcta del significado de lo que Jesús quiso declarar para cada uno de nosotros o para su iglesia. ¿Cómo nosotros seremos dulos? ¿Cómo nosotros seremos más que esclavos? Y si le damos la primera una mirada más cercana al niéguese, vemos que el verbo griego traducido aquí de niéguese es apartanemeu. Apartanemeu. Aunque esta palabra puede significar simplemente negar la verdad de una afirmación, casi siempre tiene matices que se asocian o relacionan con una persona. El negarse a uno mismo en el Nuevo Testamento es la disociación intencional de una relación con una persona en particular. En este caso, de nosotros con Jesús. Una relación con alguien intencional. La relación que usted y yo tenemos que tener con Jesús tiene que ser intencional. Si no es intencional, sino que más bien nos quieren obligar, entonces no hacemos nada. O si solamente usted quiere apoyarme a mí, para que no me dé tristeza y no me diga, ay, otra vez se quedó en la casa, entonces sí estamos ahí errados. La traducción podría ser repudiar o renunciar. Si miramos un ejemplo con esta traducción, entonces podríamos decir que cuando Pedro niega a Jesús, ¿qué estaba haciendo? Pero no se estaba negando a sí mismo. O sea, no estaba haciendo doulos. Entonces aquí es donde vemos, y anoche lo compartíamos, ¿cierto? En las palabras interpretativas o las preguntas interpretativas en el estudio bíblico metódico, de que yo tengo que preguntar o que tengo que analizar para con el fin de que la misma palabra tiene varios significados y entonces cuando la menciona la palabra, ¿qué significado se está usando? Quizás el traductor de la Biblia, del griego, del hebreo a nuestra lengua, no lo colocó con el idioma o el significado correcto, pero nos toca a nosotros en el estudiar poder colocarle el significado correcto para saber qué me está hablando Dios. ¿Vamos ahí? ¿Sí?
Si estamos perdidos, me dicen, yo vuelvo a empezar. No me quiere escuchar mal, listo. Vemos en ese ejemplo de Pedro, que Pedro niega precisamente la relación intencional con Jesús. Yo no lo conozco, yo no sé quién es, yo no hablo como él, ¿cierto? Pero eso no tenía nada que ver con negarse a él mismo. Quizás el negarse al mismo, en lo que Jesús nos dice, niéguese, debería de haber sido en la vida de Pedro. Si Pedro dice, sí, máteme a mí en vez de a él, como él le dijo a Jesús. Pero sí, cuando llegan y tocan la puerta, ¿cierto? Y uno dice, ay, porque yo, después de que uno ya dijo. Y Pedro dijo, Señor, si tengo que morir contigo, lo voy a hacer. Y cuando le tocaron la puerta, dijo, no, yo no sé. Lo tomaron en serio. Y entonces, así somos nosotros. Ayer conversaba con alguien. Pastor, estoy muy triste. ¿Por qué? Mi hermana está muy enferma, tiene esto. Yo le dije, gloria a Dios. Pastor, ¿cómo así? Yo sí, gloria a Dios, Él sabe qué es lo que está haciendo. Pero igual vamos a orar por ella. Ah, sí, pastor, ella dice que si el Señor la sana, ya va a la iglesia a dar la gracia. Entonces yo, que no me quedo con nada, ustedes me conocen, ¿cierto? Yo le digo, qué triste, debería ser al revés. Porque es que nosotros no debemos creer, no debemos de ver para creer, sino que debemos de creer para ver. Ah, sí, pastor, eso es ella, yo y usted. Entonces ya no me hablo más. Por lo tanto, negarse es el repudio intencional hacia uno mismo o el alejamiento de la relación con uno mismo como algo primordial. Y es aquí donde nos volvemos unos dúolos. Jesús no está haciendo una declaración sobre si somos malos, sino sobre con quién estamos más estrechamente asociados. ¿A quién le debemos nuestra completa lealtad? ¿A quién? ¿A quién le debemos nuestra completa fidelidad? Dependiendo de nada, ¿cierto? Porque no debe haber, ¿cómo es que dice por ahí la canción? Sin condición, amor sin condición, ¿cierto? Es la forma en como debería ser. No es Señor pero, sino Señor yo. Señor yo. Es allí donde nosotros podríamos llegar a tener las marcas que tuvo Pablo para poder decir que era un esclavo de Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo estamos haciendo? Porque la segunda consideración es la práctica de la historia de la cruz o de cargar la cruz. Y esta afirmación la hace Jesús antes de ser crucificado. Jesús habla de la cruz y de todo eso antes de. Por eso cuando Jesús es crucificado, esto de tome su cruz y sígame, toma un valor más amplio, toma un valor más grande, porque empezamos nosotros a ver el pleno significado a través de la realidad, a través de la vida, de la experiencia que Cristo tuvo. Cargar la cruz. Y resulta que en aquel tiempo, como les decía ahora, la crucifixión se reservaba particularmente para los delincuentes que habían cometido una falta muy grave, ¿cierto? Si nos vamos a hoy, pena de muerte, ¿cierto? Si hoy fuera pena de muerte y todavía estuviéramos en aquel tiempo, vamos para el Gólgota.
Hoy nos llevan a nosotros al cementerio y en entonces era el Gólgota. Allá morían. Pero ¿en dónde está aquí el cargar su cruz? O tomar la cruz, como dice Jesús. Resulta que cuando el criminal o la persona condenada en ese tiempo ya sabía que había cometido la falta, ya había ido a juicio, ya lo habían condenado, para colmo de males, llamémoslo así, tenía que cargar el lugar, o en ese caso la cruz, en donde iba a ser ejecutado. Eso demanda una sumisión total, que aunque sé que voy a morir, tengo yo que mismo hacer el hueco donde me van a enterrar. ¿Ustedes han visto las películas donde ponían allá a los mismos que van a morir a hacer el hueco? Yo no voy a sudar por usted, hágalo, mijo, que ya me va a tocar sudar para taparlo. Y así pasaba en este entonces, como quien dice, cargue la cruz porque a mí me va a tocar sudar para levantarlo y después para volverlo a bajar. Entonces había una sumisión. Usted se imagina, usted y yo ya condenados vamos a morir y cargando la cruz. ¿Sí ve? ¿Sí ve? ¿Sí ve lo fácil que somos? ¿Sí ve? Ay, que a que yo voy a cargar eso, aquí me quedo, ¿sí o qué? Ahí es donde no vemos la sumisión. La sumisión es que yo me tengo que someter aunque no me guste lo que va a pasar. Ahora nos contaba Loraine en el testimonio. Y es lo que usted y yo no hemos podido conocer del Señor. De que creemos que cuando estamos en una situación difícil o cuando Él nos incomoda, no, pues qué catástrofe. Pero resulta que cuando nos incomoda es porque viene algo mejor. Pero hasta que no lo vemos, no lo creemos. Es ahí donde invertimos, en donde necesitamos ver para poder creer, cuando ya el Señor lo ha hecho una, dos y no sé cuántas veces en nuestras vidas. Debiéramos de gozarnos. Estoy en crisis, aleluya. Se volvió loco. Sí, porque yo sé que ya viene la victoria. Deberíamos de ser así, pero eso, ¿qué le pasa? No, está más mal. 40 días ayunando y el Señor no responde. No, mis hermanos. Por eso es que la palabra en el libro de los Hechos nos habla que cuando la presencia del Señor descendía y llenaba el templo, el tabernáculo, todos caían rendidos, con miedo. Porque decía, estoy en pecado, la presencia del Señor está aquí, va a caer fulminado. En cambio hoy salimos de la iglesia, qué bendición, el Señor me tocó. Y salimos así sacando hasta pecho y todo. En vez de decir, uy, el Señor me visitó y yo como soy, no. Deberíamos de salir arrepentidos porque eso significa sumisión. Eso significaría cargar la cruz. Saber quién soy yo delante de Él, pero que aún así Él me mira. Que aún así Él está pendiente de mí. Pero que yo me someto, Señor, una sumisión total y absoluta a lo que tú quieras hacer en mi vida o a través de ella. Porque es que tu crisis hoy, tu aflicción hoy, mañana la bendición de otro. Entonces tú te tendrías que gozar porque decía, Señor, hoy sufro yo, mañana otro ríe. Pero entonces usted y yo decimos, Señor, no que sufran otros y yo río. No cambiamos porque no queremos esa sumisión, no queremos someternos a Él. Es por eso que el llamado a llevar nuestra cruz como parte de seguir a Jesús se convierte en algo tan cuesta arriba para nosotros, para la iglesia hoy. Por eso yo le he dicho siempre, yo amo la iglesia primitiva y yo quisiera que la iglesia primitiva, anhelo que volvamos a recuperar la iglesia primitiva.
en donde todo lo tenían por común, en donde unos lloraban porque otros lloraban, en donde unos reían porque otros reían. Y no como hoy que decimos, ay, menos mal no soy yo. Pero yo oro por usted, mi hermana, yo oro por usted. Disfrazamos esa sumisión, ese cargar la cruz. Cristo estuvo tan sometido que fue llevado como criminal y condenado como criminal hasta su muerte. Cuando la palabra nos relata y cuando nosotros sabemos que siendo perfecto, que no se equivocó, que no falló, que no pecó, pero no pecó y cargó todos los pecados. Pero lo hizo llevando su cruz. Y es por eso que allí toma valor esta palabra o esta frase de toma la cruz. Porque Él la vive literal. Él se somete al Padre, en la voluntad del Padre. Quiso en el monte Getsemaní que Dios le cambiara esto. Pero inmediatamente interpreta el silencio de Dios Padre como la respuesta en yo ya me comprometí, lo tengo que hacer. Entonces, nosotros por eso hoy hemos tomado la decisión de caminar con Él. ¿O quién está obligado? ¿Quién lo obligaron? ¿Afuera de Camilo? ¿Quién está obligado? Porque si está obligado, entonces mi hermano, mi hermana, oraremos por ustedes. Pero no hagamos obligado. No lo hagamos obligado. Solo Camilo, pero nadie más. Oye, mucho cuidado. Solo él. Él sabe que mientras viva conmigo va a venir a la iglesia. Así que cásese ligero mío y quiere decir. Si ve la doble trampa para que vaya ligerito. Ya no, papi, para que se quede siempre conmigo. Pero la parte, iglesia, no es obligado, no. Él nos encontró a nosotros. Somos nosotros los que dijimos, sí, Señor, yo quiero, yo acepto, yo camino contigo, yo hoy camino contigo. Pero créame que es el camino de Él, no es el tuyo. Es su voluntad, no la tuya. Es lo que Él tiene planeado para ti, no lo que tú deseas que se viva en tu vida. Eso nos lleva a nosotros a negarnos a sí mismo, pero a tomar la cruz para poder caminar con Él. Cuidado. Jesús dijo, el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante del Padre. ¿Qué es lo que es más importante en tu vida que el mismo Jesús? Si tú le robas el primer lugar a Él, te estás robando a ti mismo. ¿Sabes? Por eso fue que Jesús dijo, a los pobres los van a tener siempre. ¿Será que acaso no hay otro día para hacer lo que tienes que hacer en el día que le corresponde hacerlo para Él? Solo es cuestión de que planeemos, de que nos organicemos, de que seamos esos buenos mayordomos. Sí, estás cansado, gloria al Señor, pero yo sé que si tú vienes cansado, recibes de la palabra del Señor, vas a salir diferente. En cambio, si vas y te acuestas a dormir, te levantas, peor. Entonces, niéguese, tome su cruz, como lo dijiste una vez, y camine, porque de esta manera entonces Jesús nos llama para que lo podamos hacer. De esta manera Jesús nos está reclamando a nosotros que podamos recibir su autoridad, poder someternos a su autoridad. No a desechar. Por eso cuando le recibimos, no solamente recibimos el Salvador, sino que primeramente, escúcheme iglesia, primeramente usted recibe al Señor. Si tú no aceptas el gobierno de Dios, entonces no hay salvación para ti. Porque si no aceptamos el gobierno, ¿cómo vamos a ir al cielo? Porque allá no te van a dejar dormir. Allá dice que día y noche vamos a adorar. No ya se van a cantar los ángeles, no el pastor que todas las cacha ahí. Nada de los ángeles. Podemos concluir, mi hermano, mi amigo, que para ser un doulos
Para ser más que un esclavo es necesario, en primer lugar, una forma de vida. Una forma de vida. El negarse a uno mismo no es solo la práctica que se lleva a cabo una vez y nada más. No se nos llama a levantar ocasionalmente una cruz. No se trata de si pagamos el precio del ser de su casa. La verdadera cuestión no es el costo de seguir a Jesús, sino nuestra disposición de seguirle sin importar el costo. Esa es la verdadera manera de que nosotros podamos tener una forma de vida negándonos a Él y tomando la cruz, en donde no me importa qué tengo que hacer, en donde soy capaz de darlo todo, porque sé que Él tiene el control de todo. Entonces es allí donde nos volvemos para Él sin importar ese costo. Señor, pero es que tú sabes que yo no tengo. Hágalo y simplemente como Él te lo está pidiendo y nada más. Porque eso es lo que nos enfatiza si el costo es alto o no. Pero ¿quién lo pone? ¿Quién pone la medida? Nosotros. Nosotros somos los que decimos vale la pena, no vale la pena. Ay, es que va a predicar el pastor Robinson. No, mejor que esperemos que predique la pastora. El costo lo ponemos nosotros, el nivel lo ponemos nosotros. Por eso para Dios aún el pecado es pecado, nada más. Él no tiene color, tamaño ni nada de esto. Pero el ser humano le ha puesto toda esa calificación simplemente para alejarnos más de Él. Así es como en el devocional estamos tratándolo, Cristo la esperanza. Y hoy la gente, el mundo, quiere vivir a Dios, pero no tiene en cuenta a Dios. Se dieron cuenta que yo no sé cuántos falsos se montaron por allá al monte Sinaí, que es que para cambiar los mandamientos. O sea, no quieren vivirlo a Dios, pero están cambiando supuestamente lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿bajo qué se están basando? O sea, quieren vivir a Dios, solo que a su propia manera. Quieren crearse a Dios que no los limite, sino que acepte su voluntad. Y así no se puede, iglesia. Y nosotros hoy que decimos ser la verdadera iglesia, que nos encontramos dentro de la verdad, estamos cayendo en todas las cosas que ellos están haciendo. ¿Qué nos diferencia? Sabía que los mandamientos el Señor se los dio al pueblo solamente para que fueran diferentes a los demás pueblos. Entonces, ¿por qué hoy queremos ser igual a los demás? Pastor, es que la moda es que le pongamos luces al altar. Pastor, es que la moda es que no, pastor, ya no se usa el traje, pantalón roto, chaqueta tela jean y eso. Entonces, ¿en dónde está? Si usted me va a decir, y quizás muchos van a decir, porque las redes sociales las ven, y muchos van a decir, pero es que en el tiempo de Jesús no se usaba corbata, ni saco, ni nada, pero se usaba túnica. ¿Sí o qué? Entonces vamos a usar todos túnica hoy. Y se diferenciaba la túnica del hombre a la mujer, para que vea que usted no podía ponerla a la esposa. O la del esposo. Uy, la mía está sucia, me voy a poner esta. No. A mí mismo sabían. Ese jean te queda muy apretado. Entonces, es una forma de vida, iglesia. Segundo, o segunda conclusión. Tenemos que tener un entendimiento correcto de nosotros mismos, porque es necesario para poder lograr la identidad con Cristo, para poder tenerla. Si negarse a uno mismo y cargar la cruz son realmente llamados a rendir nuestro ser, entonces no solo debemos estar presentes, sino que debemos conocernos y examinarnos bien. Dígale al que tiene a su lado, hey, ¿ya te examinaste bien? Mire que desde mucho atrás el Señor ya lo hacía. Mandaba que nos examináramos. Cuando yo veo que mi esposa se examina para lo del cáncer del seno, ¿cierto?
Yo le digo, ¿se está esculcando o qué? Y yo, amor, el bolsillo lo tiene más atrás. Pero es la parte de que hoy nosotros necesitamos, así como muchas mujeres lo hacen, y yo espero que todas, aunque por ahí están diciendo que también el hombre ya que es que va a tener cáncer de, no de seno, de tetilla debe ser, pero igual, ¿cierto? Están diciendo eso, ojalá no, pues que se están saliendo con unas locuras que no, que está solamente para ellas, que son más guapas que nosotros. También, son más guapas que nosotros, no, ¿sí o no? Nosotros nos quejamos mucho, en cambio ustedes no. Entonces mejor así, que solamente queje uno. Mentira, no, por ahí salió eso. No sé si hasta dónde es verdad o sí o no, bueno. En todo caso, no sé cómo nos examinaríamos, no sé, tengo que aprender bien bastante de mi esposa cómo se esculca. Yo me paro en el espejo y le digo, amor, ¿sí o qué? Y ella me dice, ay, sí, amor. Entonces, se me fue la paloma, ¿sí? El Señor nos mandaba a examinar, gracias, hija. Él nos manda a examinar, ¿cierto? Y yo digo, así como las mujeres, y ojalá fueran todas, que se puedan examinar, pero Él manda eso a que sea general, hombres y mujeres, y nos examinemos completamente para que podamos conocernos y podamos saber hasta dónde somos capaces de negarnos y hasta dónde somos capaces de cargar la cruz. Esto nos lleva a poder hacer un compromiso con Él basado en las limitaciones que tenemos. Entonces, cuando yo sé hasta dónde puedo llegar, yo les pongo al Señor, Señor, es que es toda mi intención, es mi compromiso, pero no me da. Y es donde viene Él a obrar en mi vida para poder que se cumpla conforme Él lo quiere. Pero no simplemente cierro la puerta, porque entonces, ¿cómo podemos nosotros entregar lo que no conocemos? ¿Cómo podemos nosotros pasar tiempo con quien no lo identificamos? Sería diferente, iglesia. Por eso, quizás hoy a la iglesia, al pueblo de Dios, le cuesta inclusive tener su relación, su comunión con Él. Y nos limitamos solamente a mi relación de iglesia. No, pastor, estaba muy cansado. No, pastor, definitivamente. Hoy ya no nos ocultamos. Hace unos días, ¿qué hubo? ¿Qué te habló el Señor? La semana pasada me dijo, no te hablas desde la semana pasada, bueno. Pero ya hoy creemos que la sinceridad lo cubre todo. Y decimos, pastor, sinceramente, llevo como 3 días sin orar. Y ya, y no te duele, no. Soy sincero. Pasar tiempo examinando nuestros corazones y reflexionando sobre nuestros motivos, deseos y pecados no solo es permisible para la identidad en Cristo, sino también necesario. Entonces usted puede ser muy sincero, pero si no le expone a Él que lo puede transformar, entonces tu sinceridad se queda solamente en ti y lo que se queda en nosotros no sirve. Tercera conclusión para ir cerrando. Seguir a Jesús es, escúcheme esto, y si está tomando nota, póngalo con resaltador, en negrilla, sostenida, mayúscula, todo, radical. Seguir a Jesús es una manera o una forma de vida radical. El lenguaje aparentemente duro del llamado de Jesús pretende dejar esto claro. No hay medias tintas. No hay un más o menos. No hay un nivel. O es radical, o es todo o no es nada. Y el Señor claramente lo dice cuando dice, el que se constituye amigo del mundo, ya. Pastor, pero es que vea, yo solamente estoy ahí en la rumba, pero yo no bebo ni hago nada. Entonces, ¿a qué va a ir? ¿Sí o qué? ¿A que lo gocen allá? No vaya. Por eso necesitamos conocernos. Pastor, es que voy a ir a evangelizarlos.
Y entonces dice el borracho, ¿y qué fue lo que dijiste? Todo o nada, diga conmigo. Y entonces usted levanta ese dedo así, levante la mano así, así con el dedo así. Y usted dice, hey, le están hablando. Por eso es radical. La definición no es un pasatiempo, no es, sino que nos entrega o nos demanda una lealtad total y una completa a Él, una fidelidad completa a Él con todo nuestro corazón. No podemos dejar nada por fuera. Por eso, así como nos decían el miércoles, que el pecado sobre el pecado, no podemos seguir amontonando ese pecado. Saquen el tapete. Como en diciembre dicen que lavan todo, ¿cierto? Así como la iglesia, y gracias a los hermanos que iban ayudando a lavar la iglesia hermosa, ¿sí o qué? Muchas gracias, no les habíamos dicho. Pero entonces, en diciembre que se lavas que todo, que para sacar el chucho, que yo no sé qué, que para empezar el otro año, que bien, que no sé qué. Entonces saque ese tapete de su corazón y sacúdalo para que empecemos el 2023 libre de estar amontonando pecado sobre pecado. Y lleguemos descargaditos, Señor, traiga la cruz y écheme otra si quiere porque ya vengo liviano. Así no, así, a mí, cuando, no sé usted si le tocó cargar alguna cosa, pero primero yo me alzaba el bulto de 20 kilos y después cuando crecí y ya era capaz con 40, écheme dos, écheme dos. Y, ay, tan guapo ese niño. Ay, yo era feliz que la niña me dijera así. Que sea el Señor el que nos diga, uy, tan guapo ese esclavo mío. Ah, no, amén, no, sí ve, sí ve, No podemos dejar nada en el rincón de nuestro corazón o en el sótano, como nos decían el miércoles. En el sótano del corazón, para que el Señor nos llegue allá, porque de todas maneras Él sabe, iglesia. Él nos conoce, pero nosotros tenemos que presentarnos a Él. Cristo nos llama a una lealtad exclusiva y a una sumisión total. En esto se resume el negarse a sí mismo y el tomar la cruz. El seguirle es la ganancia. El seguirle es la ganancia. Aunque el llamado es radical e integral, negarnos a nosotros mismos y cargar la cruz no erradica ni reprime lo que somos. O sea, no es que el Señor te está moldeando, pero no te está haciendo otro. En la forma en que tú te sometas y en la forma en que sea radical, tu vida cambia. Pero no es que pusieron otro molde sobre ti, no. Porque es que desde el inicio ya dijo, los hice a imagen y semejanza nuestra. Entonces Él no tiene que volver a plasmar lo que ya está. Simplemente borra lo que se distorsionó. ¿Cuántos de ustedes en el colegio calcaron? A ver. No, todos no, yo no. Mentira. Cuando nos equivocábamos ahí, que estábamos dibujando, ¿sí o qué? A veces era tan gruesa la hoja que la poníamos así en el vidrio de la ventana. ¿Sí? Para poder ver si ahí, téngame aquí, téngame y no se mueva. Les tocó, mira, sí. Imagínate, usted es más viejito que yo entonces. ¿Y qué problema para que no se señalara la hoja para poder presentarla, sí o qué? Entonces, no es que el Señor nos calca, no, porque la imagen ya está impresa. Lo que tiene que hacer es borrar lo que usted y yo distorsionamos. Y eso lo permitimos a través del negarnos a nosotros y de tomar la cruz. Porque hay una sumisión y un cambio radical completo en nosotros. Yo les conté a ustedes que con mi familia al principio sucedió eso, que en pleno diciembre mi mamá me decía, mi hijo, es que usted ya no viene a compartir. Además, si te termina la iglesia ya me esperan, yo voy, pero el resto no puedo. Y todos mis hermanos me peleaban, pero usted que sí es, delegue. A mi esposa todavía le dicen, delegue. Y mi esposa les dice, primero el Señor.
Si les sirve después de la 1 de la tarde, amén, aquí estamos y en lo que queramos ayudar y compartir con ustedes. No les sirve, chao, nos quedamos. Entonces mi mamá me dijo, mijo, entonces usted le toca lavar la olla. Yo la lavo, pero no le puedo picar. Primero Dios. Y en mi casa, mi papá y mi mamá saben que primero está Dios, por encima de ellos. Aunque ellos y muchos me han dicho, pero es que tu papá fue el que te dio la vida. Y yo, él fue el instrumento. Él fue el instrumento de lo que hizo Dios. No fueron ellos. Entonces, tenemos que tenerlo claro. Esto nos va a llevar a división. Pero eso hace parte de negarnos a nosotros. Porque decidimos cargar la cruz para caminar con Él. Amén. Eso, el Espíritu Santo actúa en medio de nosotros, a través de nosotros, para que lo podamos conseguir. Él nos ayuda restaurando la imagen de Dios en nosotros a medida que crecemos a la imagen de Cristo. Y así cumplimos plenamente el propósito por el cual fuimos creados. ¿Siendo qué? Diga, más que un esclavo. Para ser y hacer conforme la voluntad de Dios para nosotros. Tal cual como dijo Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Esto es lo que nosotros necesitamos, era lo que Jesús estaba enseñando. Pero lo primero que Jesús enseña es, hablen con Él no como un extraño, sino como su papá. Porque cuando usted habla con Él como si Él fuese familia, entonces usted no tiene ese miedo de lo que va a suceder. Usted tiene temor, que es diferente. Pero como ya usted se conoce y como usted ha sido radical, usted dice, Señor, la embarré. Así como a veces llegan los niños y me dicen, pa, la embarré. Y entonces, deme 2 tablazos. Así, porque ya, yo a veces, cuando logro calmarme, lo siento y le digo yo, lo hiciste mal, ¿cierto? Sí. Y entonces, ¿qué hacemos? Deme 2 tablazos. Sarita pone una carita por allá como 2 tablazos, pero perdóneme. Y así somos nosotros cuando decimos a papá, papá, y lo creemos de esa manera. Vamos a él y le decimos, pa, me equivoqué. Sé que hay una consecuencia, pero dame fuerzas para poder librar la consecuencia. Y así yo sé que vamos a pasar mejor. Así no vamos a tener que escondernos. Así no amontonamos el pecado sobre el pecado, sino que así vamos a poder. Sabes, esta mañana en el ayuno y con esa palabra, el Señor me recordaba la palabra que nos daba a través de la hermana Berta hace muchos días, que no es desde la tribuna, sino que tiene que ser en la cancha. Ahora que estamos en mundiales, creamos y hacemos tanta cosa desde la tribuna. ¡Hey, malo! ¡Hey, te lo comiste! Pero cuando se mete uno ahí a la cancha es donde uno dice, es que soy muy complicado. Por eso, iglesia, yo los invito, ustedes métanse a la cancha. No sigan viendo desde la tribuna. No sigan creyendo que son esclavos cuando todavía su voluntad sigue en su propia vida. Ustedes son esclavos o somos esclavos cuando nuestra voluntad está rendida a los pies de Cristo para poder hacerla de Él. Póngase de pie. Cierre sus ojos allí. Hable con papá. Exprésale lo que está pasando en tu vida.